En el corazón de París, bajo las calles iluminadas y bulliciosas, existe un mundo que pocos se atreven a explorar, un laberinto interminable de túneles, ossuarios y secretos que la ciudad prefirió enterrar hace siglos. Las catacumbas de París no son solo un cementerio subterráneo, son un lugar donde los susurros del pasado parecen cobrar vida, donde las sombras juegan con la mente y donde los visitantes han desaparecido sin dejar rastro. Dicen que quienes se adentran demasiado en sus corredores sienten que el tiempo se distorsiona, escuchan voces desconocidas y ven figuras que desaparecen al girar la esquina. Algunos aseguran que no todos los huesos descansan en silencio, hay mensajes ocultos, símbolos extraños y rituales antiguos que se esconden entre los esqueletos. Hoy te llevaré a un viaje escalofriante por estas catacumbas, donde cada paso podría ser el último y donde la línea entre la historia y lo sobrenatural se vuelve difusa. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y si te atreverías a explorar las catacumbas de París de noche. Desde la superficie, París parece una ciudad normal, llena de luz, cafés y turistas que sonríen mientras recorren sus calles. Pero bajo los adoquines, hay un mundo completamente diferente, un laberinto de túneles y corredores que se extiende por cientos de kilómetros, repleto de huesos humanos apilados con precisión escalofriante. Las catacumbas de París no solo almacenan los restos de millones de personas, sino que guardan secretos que nunca deberían ser revelados. El origen de este laberinto comienza en el siglo XVIII, cuando la ciudad enfrentó un problema imposible de ignorar. Los cementerios estaban saturados y las epidemias se multiplicaban. Las autoridades decidieron trasladar los restos a antiguas canteras de piedra bajo tierra, creando un espacio subterráneo donde millones de esqueletos encontrarían reposo. Lo que comenzó como una solución práctica pronto se transformó en un lugar que inspiraría miedo, fascinación y misterio. Aquellos que se adentran en las catacumbas modernas saben que cada paso puede ser un riesgo. Los corredores son estrechos, con paredes de roca que absorben cualquier sonido y crean ecos fantasmales. El aire es húmedo, denso y cargado de un olor que mezcla tierra, piedra y descomposición. Los visitantes autorizados caminan con linternas y guías, pero los exploradores clandestinos aseguran que el verdadero terror ocurre cuando uno se aleja de los caminos marcados. En lo profundo de los túneles, los relatos comienzan a ser cada vez más extraños. Algunos aseguran haber visto figuras humanas que desaparecen al girar la esquina, otras dicen escuchar pasos detrás de ellos cuando están solos. Las paredes parecen susurrar nombres que nadie ha pronunciado y hay zonas donde la temperatura desciende abruptamente sin explicación. Los que han pasado mucho tiempo allí hablan de una sensación de ser observados, como si algo o alguien estuviera estudiando cada movimiento. Hay quienes afirman que las catacumbas están vivas, no en un sentido literal, sino que la energía de los millones de cuerpos enterrados genera fenómenos que la ciencia no puede explicar. Algunos exploradores clandestinos aseguran haber encontrado cámaras secretas donde los huesos están organizados de manera ritual, formando símbolos extraños, figuras geométricas y patrones que parecen tener un propósito que nadie comprende. Una de las historias más perturbadoras habla de un grupo de jóvenes que decidió adentrarse sin guía, armados con linternas y cámaras, comenzaron a explorar pasadizos poco conocidos. Al principio, todo parecía normal, corredores estrechos, inscripciones antiguas en las paredes, huesos apilados formando patrones ordenados, pero conforme avanzaban, comenzaron a escuchar susurros, primero suaves, casi imperceptibles, luego claros y persistentes, como si alguien caminara justo detrás de ellos. Intentaron retroceder, pero los pasillos parecían cambiar. Cada giro que daban los devolvía a un lugar que creían haber dejado atrás. La linterna de uno de ellos parpadeó y, en ese instante, vieron una figura oscura que desapareció tan rápido que parecía un truco de la luz. El pánico se apoderó del grupo, y corrieron hacia lo que creían era la salida. Sin embargo, después de horas, encontraron que seguían en el mismo laberinto, rodeados de huesos que no parecían haber sido tocados por siglos.
Los expertos en las catacumbas sugieren que este fenómeno podría explicarse por la desorientación que provoca la falta de luz natural y la uniformidad de los túneles. Pero los relatos más intensos afirman que hay zonas que cambian, pasillos que se mueven como si el propio laberinto estuviera vivo, redibujando su estructura y atrapando a quienes se aventuran demasiado lejos. Algunos incluso hablan de portales, puertas ocultas que llevan a cámaras secretas que no figuran en los planos oficiales. El mito de la desaparición de personas en las catacumbas ha crecido con los años. Algunos turistas no regresan y nunca se encuentra explicación. Las autoridades guardan silencio, admitiendo solo los incidentes menores. Pero los exploradores clandestinos afirman que ciertos sectores están completamente prohibidos porque ahí ocurren cosas que no pueden ser controladas ni explicadas. Entre los huesos, se han hallado mensajes y símbolos en paredes que parecen antiguos, como si los primeros guardianes del lugar hubieran dejado advertencias. Otros insisten en que hay rituales realizados por grupos clandestinos que creen que las catacumbas poseen un poder oculto. Estos rituales incluyen ofrendas de objetos, inscripciones en las paredes y hasta pinturas con sangre, que algunos expertos aseguran no son modernas. Pero la historia más inquietante de todas involucra un túnel conocido solo por exploradores veteranos. Se dice que allí, en lo más profundo de la red subterránea, se encuentra una cámara donde los huesos están apilados formando figuras humanas completas, casi como si se tratara de un ejército petrificado. La leyenda afirma que quienes entran en esa cámara sienten que las figuras los observan, y muchos aseguran haber escuchado voces individuales, susurrando secretos antiguos o llamando por nombres propios. Algunos historiadores sostienen que las catacumbas son un recordatorio de la fragilidad de la vida y del inevitable encuentro con la muerte, pero otros, los más supersticiosos, aseguran que hay algo más. Algo que permanece activo, consciente, que observa a los vivos mientras recorren sus pasillos y que ha hecho que muchos se pierdan para siempre, sin dejar rastro. Lo cierto es que las catacumbas de París siguen atrayendo a curiosos, investigadores y aventureros. Cada año, miles de personas ingresan, algunas guiadas, otras buscando la adrenalina de lo prohibido. Pero nadie olvida las historias, susurros que llegan desde la oscuridad, pasos que siguen sin que haya nadie, figuras que desaparecen en un parpadeo, y el olor persistente a tierra y muerte que impregna cada rincón. Y mientras París brilla en la superficie con sus luces, cafés y monumentos, debajo de sus calles existe otro mundo. Un mundo donde la historia se mezcla con lo sobrenatural, donde los muertos parecen vigilar a los vivos, y donde la curiosidad puede ser la última decisión de un visitante imprudente. La pregunta que persiste, y que los visitantes se hacen al salir, es simple pero aterradora: ¿qué secretos reales se esconden en las catacumbas? ¿Es solo un lugar de huesos antiguos o hay algo más, algo que no ha sido revelado, esperando a los incautos que se aventuren demasiado lejos? Al final, las catacumbas de París no son solo un laberinto de piedras y huesos, son un testimonio vivo de la historia, de la muerte y de los enigmas que el hombre jamás podrá controlar completamente. Y mientras existan curiosos y exploradores, los susurros, las sombras y los misterios de este lugar seguirán desafiando a quienes se atrevan a mirar más allá de la luz de sus linternas. Los pasadizos de las catacumbas de París esconden secretos que no se encuentran en ningún mapa oficial. Aquellos que se adentran sin guía descubren rápidamente que no todos los corredores son iguales, algunos son anchos y despejados, mientras que otros se estrechan hasta obligar a los exploradores a avanzar con cuidado, rozando paredes cubiertas de inscripciones antiguas y huesos apilados en silencio inquietante. A medida que uno avanza, se empieza a sentir que la oscuridad no es simplemente ausencia de luz, sino una presencia palpable, casi consciente, que observa y espera. Entre los exploradores clandestinos, circula la historia de un hombre llamado Julien, un joven parisino obsesionado con los misterios de las catacumbas. Desde niño, había escuchado relatos de sombras que se movían entre los huesos, voces que susurraban nombres desconocidos y desapariciones inexplicables. A los 18 años,
decidió aventurarse en los túneles más profundos, con una linterna, una cámara y un cuaderno para documentar su experiencia. Lo que encontró superó cualquier descripción que hubiera escuchado. Al principio, todo parecía normal, los corredores interminables, los huesos apilados cuidadosamente, los ecos de sus propios pasos amplificados por las paredes de piedra, pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Inscripciones que no estaban en los mapas oficiales aparecían en las paredes, símbolos que parecían antiguos rituales o advertencias. Julien intentó fotografiarlos, pero cada vez que revisaba las imágenes, algunos símbolos aparecían distorsionados o incompletos, como si alguien o algo los hubiera modificado. Fue entonces cuando escuchó los primeros susurros. Al principio, pensó que eran ecos de su propia respiración o del viento que se filtraba por las grietas, pero las voces comenzaron a articular palabras. No eran en francés ni en ningún idioma que conociera, parecían un código antiguo, un lenguaje que desafiaba cualquier lógica. Algunas veces, los susurros mencionaban nombres que él no había escuchado jamás, y otras veces parecían repetir los suyos, como si alguien lo llamara desde la oscuridad. Continuó avanzando, a pesar del miedo creciente, hasta llegar a una sección que, según sus investigaciones, no figuraba en los planos oficiales. Era un túnel estrecho, cubierto de musgo y con huesos de animales mezclados entre los humanos. A medida que se adentraba, el aire se volvía más frío, hasta tal punto que su linterna comenzó a parpadear y sus manos temblaban por el frío. Julien sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, y una sensación de ser observado lo hizo detenerse. De repente, escuchó pasos detrás de él. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio a nadie. Intentó avanzar, pero los pasos se repetían, sincronizados con los suyos, aumentando su intensidad. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando comprendió que no estaba solo. Algo lo seguía, pero no podía identificarlo. La linterna iluminaba la pared, pero la oscuridad parecía absorber cualquier forma, convirtiendo el pasillo en un vacío que desafiaba la razón. En un giro desesperado, decidió correr hacia lo que creía que era la salida. Pero los corredores cambiaban de dirección como si fueran un laberinto vivo. Cada pasillo que tomaba lo devolvía al mismo punto, frente a una pared cubierta de huesos apilados con precisión inquietante. Julien estaba atrapado, y el tiempo parecía dilatarse. Lo que para él eran minutos, afuera podrían haber sido horas. Fue entonces cuando vio algo que no podía explicar. Entre los huesos, una figura humana se movía lentamente. No tenía rostro definido, solo sombras que parecían flotar y un vestido desgarrado que se confundía con la oscuridad. Julien trató de hablar, pero su voz no salió. La figura avanzó hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre los corredores como si nunca hubiera estado allí. Desorientado, decidió seguir un instinto, caminar siempre junto a la pared izquierda. Durante horas, el laberinto parecía cambiar, y aunque no podía ver la salida, una sensación de que algo lo guiaba lo mantuvo avanzando. Encontró inscripciones antiguas en las paredes que parecían contener advertencias, símbolos que insinuaban que las catacumbas eran mucho más que un cementerio subterráneo. Algunos exploradores creen que estas marcas son restos de rituales antiguos, mensajes de quienes alguna vez habitaron el laberinto y quizás, según la leyenda, advertencias de que ciertas zonas son trampas para las almas vivientes. Finalmente, Julien encontró una cámara amplia, cubierta de huesos dispuestos de manera ritual. En el centro, un cráneo estaba colocado de forma que parecía mirar directamente hacia la entrada. Al acercarse, notó que el cráneo tenía marcas extrañas, como inscripciones talladas con cuidado. Cuando lo tocó, un estremecimiento recorrió su cuerpo y escuchó un murmullo más claro que nunca, su propio nombre. El miedo lo paralizó. Las paredes parecían vibrar, y el eco de los susurros se multiplicaba hasta llenar la cámara. Julien sintió que no estaba solo. Algo intangible, pero extremadamente real, estaba observándolo, evaluando cada movimiento. En ese momento comprendió que las catacumbas no solo contenían huesos, contenían historia viva,
energía atrapada, un ecosistema de misterios que no pertenecía al mundo de los vivos. Al salir de la cámara, notó que la luz de su linterna parecía más débil, y la sensación de ser observado persistía. Cada pasillo que recorría se sentía más largo, más profundo. La catacumba parecía tener voluntad propia, y Julien entendió que solo podía escapar siguiendo una combinación de instinto, suerte y respeto por las reglas implícitas del laberinto. Horas después, logró encontrar la salida. Al respirar el aire fresco de la superficie, su corazón todavía latía con fuerza. Pero las imágenes y grabaciones que había capturado mostraban cosas que desafiaban toda explicación, sombras que no correspondían a cuerpos, inscripciones que cambiaban de forma entre tomas, y figuras que aparecían y desaparecían sin lógica. Julien nunca volvió a las catacumbas. Sin embargo, su historia se convirtió en advertencia para otros exploradores. Las catacumbas de París, más allá de ser un cementerio subterráneo, son un lugar donde la historia, la muerte y lo inexplicable convergen. Cada susurro, cada sombra, cada corredor es un recordatorio de que hay secretos que esta ciudad prefiere mantener enterrados, y que aventurarse demasiado lejos podría significar no regresar jamás. Los que conocen la leyenda dicen que las catacumbas están vivas, que las piedras guardan memoria, que los huesos cuentan historias y que la curiosidad puede ser mortal. Algunos investigadores paranormales aseguran que hay zonas prohibidas donde se sienten presencias que no son de este mundo. Otros sugieren que los antiguos rituales, mensajes tallados en la piedra y la energía atrapada entre los huesos crean fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. Lo cierto es que el misterio continúa. Cada explorador, cada turista, cada curioso que se adentra más allá de lo permitido corre el riesgo de ser testigo de lo inexplicable, de enfrentar sombras que no pueden ser comprendidas y de encontrarse con secretos que, quizá, nunca deberían ser revelados. Y así, mientras París brilla en la superficie, bajo sus calles late un mundo donde el tiempo y la realidad se confunden, donde los muertos parecen vigilar a los vivos, y donde los susurros de quienes descansan bajo tierra continúan contando historias que desafían a cualquiera que se atreva a escuchar. En la superficie, la ciudad continuaba su rutina con normalidad, cafés llenos, turistas fotografiando la Torre Eiffel, artistas pintando en Montmartre. Nadie sospechaba que, a pocos metros bajo sus pies, existía un mundo paralelo donde la luz rara vez llegaba y donde el tiempo parecía detenido. Las catacumbas de París eran un espejo oculto de la ciudad, arriba, la vida vibrante, abajo, el silencio de millones de muertos, un silencio que a veces parecía romperse con susurros que desafiaban la lógica. Las autoridades han intentado controlar el acceso durante décadas. Solo una pequeña parte de las catacumbas está abierta al público, cuidadosamente iluminada y supervisada, pero los exploradores clandestinos, conocidos como catapiles, no se conforman con esos corredores seguros, entran por alcantarillas, túneles abandonados o grietas ocultas, y se adentran en kilómetros de pasajes prohibidos. Es ahí, en lo desconocido, donde los misterios se intensifican. Uno de los relatos más aterradores ocurrió en 1990. Un grupo de catapiles entró a los túneles con cámaras para filmar su expedición. Al inicio, las risas llenaban las grabaciones, se burlaban de los rumores y de las historias de fantasmas, pero a medida que se alejaban de las zonas conocidas, el ambiente cambió. La risa se transformó en silencio, las voces bajaron de tono y la cámara comenzó a captar cosas que ninguno notaba en el momento. En una de las grabaciones, puede verse como el ente enfoca un corredor largo, aparentemente vacío. Sin embargo, una sombra cruza de un lado a otro, rápida e imposible de identificar. Ninguno de los jóvenes reaccionó, como si la figura solo existiera para la cámara. Más tarde, en otra parte del video, una de las chicas comienza a llorar y asegura que alguien le susurró al oído. Los demás niegan haber hablado, y la tensión se vuelve insoportable. Poco después, la cinta termina abruptamente, la cámara cae al suelo y solo se escuchan pasos apresurados y gritos que se desvanecen en la distancia. La policía encontró la cámara días después, pero nunca encontró al grupo completo. Algunos regresaron,
otros jamás aparecieron. Los catapiles que vieron la grabación juran que, al reproducir el video, se escuchan voces adicionales, susurros en un idioma extraño que no se percibía en la grabación original. Historias como esta han hecho que muchos consideren las catacumbas un portal entre mundos, no solo un cementerio, sino un espacio donde las reglas del tiempo y la realidad se distorsionan. Los huesos apilados no serían simples restos, sino guardianes de secretos que jamás debieron salir a la luz. Uno de los misterios más famosos está ligado a un explorador solitario que entró con una cámara en los años 70. Su grabación se encontró años después, abandonada en un túnel. En ella, se ve cómo avanza con calma, filmando las paredes cubiertas de cráneos. Poco a poco, su respiración se acelera y comienza a girar la cámara como si alguien lo persiguiera. Corre, jadea, tropieza, y finalmente la cámara cae. El último plano muestra huesos y oscuridad. Nadie volvió a ver a ese explorador, y el hallazgo de la grabación alimentó la leyenda de que las catacumbas atrapan a quienes entran demasiado profundo. Los científicos han intentado dar explicaciones: desorientación, claustrofobia, falta de oxígeno, ilusiones auditivas y visuales provocadas por la humedad y la oscuridad. Pero, aunque suenen razonables, no explican los fenómenos captados en video, ni las desapariciones de personas cuyos cuerpos jamás fueron hallados. Más allá de los videos, están los testimonios directos. Catapiles experimentados cuentan que, en ciertas zonas, se escuchan coros lejanos, como cantos religiosos que se desvanecen al acercarse. Otros dicen haber encontrado velas encendidas en cámaras ocultas, rodeadas de símbolos pintados con lo que parecía sangre fresca. Hay quienes han sido testigos de rituales secretos, celebrados por grupos ocultistas que utilizan las catacumbas para contactar fuerzas invisibles. Un explorador veterano, apodado Mark Lenoir, relató que en una de sus incursiones encontró un mural pintado en rojo que mostraba figuras humanas, sin rostro, rodeadas de cráneos. Al volver semanas después, el mural había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Asegura que las paredes mismas cambian, que las catacumbas no son estáticas, sino que mutan lentamente, ocultando o revelando secretos a quienes se atreven a mirar. Otro mito inquietante es el de las puertas del infierno. Según la leyenda, hay corredores que descienden más allá de lo documentado, túneles donde la temperatura cae de forma drástica, y donde la oscuridad es tan densa que ni las linternas logran atravesarla. Se dice que quienes cruzan esas puertas sienten que son arrastrados hacia un vacío eterno, y que muy pocos logran regresar. Los que lo hacen aseguran haber perdido horas, días o incluso la noción completa del tiempo. Los trabajadores de mantenimiento de la ciudad también tienen sus propias historias. Varios han renunciado después de escuchar llantos en zonas completamente vacías. Otros aseguran haber visto figuras humanas reflejadas en charcos de agua, aunque al girar la cabeza no había nadie. Un testimonio particularmente perturbador relata cómo un obrero escuchó a un niño riendo en un túnel. Al seguir la voz, encontró un pequeño zapato enterrado entre los huesos. Las catacumbas no son solo un lugar físico, se han convertido en un espacio psicológico donde la mente humana se enfrenta a sus mayores miedos. El silencio absoluto, los pasillos interminables, los restos humanos en cada rincón. Todo eso crea una atmósfera que abre la puerta a lo inexplicable. Quizás, en realidad, lo que ocurre allí es una combinación de lo paranormal y la sugestión, pero el resultado es siempre el mismo, una experiencia que marca a quienes logran regresar. Y aún así, la atracción es irresistible. Cada año, decenas de exploradores ilegales se adentran en busca de emociones, de respuestas o simplemente de la adrenalina de desafiar lo prohibido. Algunos salen con historias increíbles, otros nunca vuelven a aparecer. La gran pregunta es, ¿qué esconden realmente las catacumbas de París? ¿Son un simple cementerio, un recordatorio macabro de la historia de la ciudad, o son una puerta hacia algo que no deberíamos conocer? Las leyendas crecen, los testimonios se acumulan, y el misterio permanece intacto, y quizá, eso es lo que hace a las catacumbas tan irresistibles,
La sensación de que en cada esquina, en cada sombra, se encuentra una verdad que la superficie nunca revelará. Mientras la ciudad dormía, los túneles seguían respirando. Esa sensación de que las catacumbas estaban vivas, de que no eran solo piedra y huesos, era compartida por todos los que habían estado demasiado tiempo allí abajo. Los pasajes parecían moverse, las paredes se contraían con la humedad, y los ecos se repetían de forma extraña, como si alguien más caminara siempre a pocos pasos detrás. Uno de los relatos más inquietantes de los últimos años es el de un explorador conocido entre los catapiles como Jacques el Mudo. Recibió ese apodo porque, tras una expedición en 2005, perdió la capacidad de hablar. Jacques había entrado en las catacumbas con un grupo, pero en algún punto se separó y terminó solo. Cuando lo encontraron horas después, estaba sentado contra una pared, con los ojos desorbitados y la linterna rota. No pronunció palabra alguna desde entonces. Al principio, se pensó que había sido un trauma psicológico por la oscuridad y el aislamiento, pero los médicos no encontraron daño físico en sus cuerdas vocales. Lo más extraño fue lo que tenía escrito en sus manos con un marcador rojo, símbolos que nadie pudo descifrar, acompañados de una frase en latín mal escrita: mortuos non quiescunt, los muertos no descansan. Los testimonios de catapiles coinciden en que, cuanto más profundo se avanza, más fuerte es la sensación de ser observado. Hay corredores donde las linternas fallan sin explicación, y zonas donde las brújulas giran sin detenerse, como si el metal en las paredes respondiera a algo invisible. Algunos aseguran haber encontrado puertas cerradas con candados oxidados, detrás de las cuales se escuchan golpes, como si algo o alguien quisiera salir. Una historia escalofriante ocurrió en 2011, cuando dos jóvenes estudiantes de arqueología decidieron adentrarse en busca de pasadizos no catalogados. Uno de ellos llevaba un cuaderno en el que iba dibujando un mapa improvisado. Días después, la policía encontró ese cuaderno en un túnel cerca de Denfert-Rochereau. En sus páginas, las primeras notas eran ordenadas, dibujos de esqueletos, anotaciones sobre la humedad y símbolos en las paredes. Pero a medida que avanzaban las páginas, la letra se volvía temblorosa, los trazos caóticos. En la última hoja, la palabra perdidos estaba escrita más de 20 veces, rodeada de manchas oscuras que parecían sangre. Los cuerpos de los estudiantes jamás aparecieron. Los mitos se mezclan con hechos documentados. Durante la Revolución Francesa, los túneles sirvieron como escondite de revolucionarios que planeaban ataques en la sombra. También se sabe que, en la Segunda Guerra Mundial, tanto la resistencia francesa como los soldados nazis usaron las catacumbas como bases secretas. En una ocasión, dos grupos se enfrentaron en la oscuridad, y se dice que aún hoy, algunos exploradores escuchan disparos y pasos militares resonando en pasillos vacíos. Pero las historias más perturbadoras no son las históricas, sino las inexplicables. Los catapiles hablan de un sector al que llaman la sala de los ecos. Allí, cualquier palabra pronunciada se repite varias veces, pero con una variación: la última voz no es la del que habló. Es más profunda, más lenta, como si alguien más contestara desde el otro lado del muro. Varios exploradores se han negado a volver a entrar después de escuchar su propio nombre susurrado en esa sala. Otro relato es el de un fotógrafo aficionado que ingresó para capturar imágenes únicas. Al revisar sus fotos, encontró algo inquietante. En varias de ellas, detrás de los montones de huesos, aparecían siluetas humanas. Algunas parecían niños, otras figuras encapuchadas. Lo más perturbador es que, al comparar las fotos con sus recuerdos, estaba seguro de que esas figuras nunca estuvieron allí cuando las tomó. Aterrorizado, abandonó la exploración para siempre. La obsesión por las catacumbas no se limita a los exploradores ilegales. Existen grupos secretos que las utilizan para rituales. La policía ha encontrado en varias ocasiones restos de animales sacrificados, altares improvisados y símbolos grabados en las paredes. Pero algunos catapiles afirman haber presenciado ceremonias aún más oscuras, personas vestidas con túnicas,
cantando en idiomas arcanos mientras rodeaban un círculo de velas. Los que han visto esto aseguran que esas reuniones no son simples juegos, sino intentos de abrir portales hacia algo que yace oculto bajo la ciudad. En 2017, una grabación anónima publicada en Internet mostró un ritual en el que varias personas enmascaradas encendían antorchas y caminaban en círculo, mientras una voz grave recitaba palabras incomprensibles. En un momento, la cámara captó un grito desgarrador, seguido por el apagón de todas las luces. La grabación terminó abruptamente, y aunque fue retirada de la red al poco tiempo, los que alcanzaron a verla juran que se escuchaba una voz adicional en el fondo, repitiendo una frase en francés: «Jamais ne sortez, nunca salgan». El enigma más famoso de las catacumbas, sin embargo, sigue siendo el del explorador cuyo video fue encontrado en los años 70. Los expertos que analizaron la grabación señalaron algo aún más escalofriante que su desaparición. En uno de los últimos segundos, mientras la cámara giraba bruscamente, se podía ver lo que parecía una puerta tallada en la piedra, con un símbolo extraño en su centro. Ese símbolo nunca ha sido identificado, pero se asemeja a marcas encontradas en manuscritos alquímicos medievales. ¿Podría ser esa la clave de los túneles ocultos? ¿Una entrada a lugares que nunca fueron mapeados? Lo que resulta perturbador es que, hasta hoy, nadie ha logrado encontrar ese mismo lugar. Los mapas modernos no muestran un pasaje con esas características, y los catapiles más experimentados lo han buscado durante décadas. La teoría más inquietante es que las catacumbas cambian con el tiempo, moviéndose como un ser vivo que esconde sus secretos a quienes no están destinados a verlos. Algunos creen que los huesos, apilados durante siglos, han absorbido la energía de millones de almas, y que esa energía impregna los túneles, generando fenómenos paranormales. Otros aseguran que las catacumbas son un portal hacia otra dimensión, un lugar donde la delgada línea entre el mundo de los vivos y los muertos se disuelve. Y aunque todo suene a mito, lo cierto es que demasiadas desapariciones, demasiados testimonios y demasiadas pruebas visuales coinciden para ser ignoradas. Un último relato se susurra entre los exploradores, el del guardián sin rostro. Se dice que, en los sectores más profundos, algunos han visto a un hombre alto, vestido de negro, con el rostro cubierto por una máscara de hueso. No habla, no ataca, solo observa desde la distancia, inmóvil, hasta que los visitantes se alejan. Nadie sabe quién es o qué representa, pero quienes lo han visto aseguran que sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas. Los pocos que cuentan esta historia lo hacen en voz baja, como si temieran invocarlo. Al final, las catacumbas siguen siendo un enigma abierto, un lugar donde la historia y el horror se entrelazan, donde lo documentado convive con lo inexplicable, un laberinto bajo París que guarda secretos imposibles de comprender, esperando al próximo curioso que se atreva a descender demasiado profundo. París, la ciudad de la luz, del romance y de los sueños, pero también de las sombras más profundas. Mientras millones de personas disfrutan del encanto de sus calles, bajo sus pies se esconde un universo paralelo donde la vida desaparece y solo queda el eco de la muerte. Las catacumbas de París no son únicamente un cementerio ni un monumento histórico, son un espejo oscuro de la humanidad, un recordatorio de que incluso en la ciudad más hermosa del mundo, lo desconocido acecha en silencio. Las historias que hemos recorrido, los videos encontrados, los exploradores desaparecidos, los susurros en lenguas olvidadas, las sombras que no pertenecen a ningún ser vivo, son piezas de un rompecabezas que nadie ha logrado completar, y quizá nunca debamos completarlo. ¿Qué pasaría si en verdad hubiera algo más, si esos pasajes infinitos condujeran a lugares que no deberían ser descubiertos? Tal vez las catacumbas no fueron hechas solo para guardar huesos, sino también para enterrar secretos que la superficie no podía tolerar. Lo que más aterra de este misterio es que no estamos hablando de leyendas lejanas o de tierras exóticas. No se trata de un mito de hace miles de años ni de una civilización perdida en la selva. No, este enigma está justo bajo nuestros pies,
en una de las capitales más visitadas y modernas del planeta. Eso significa que cualquiera, con suficiente osadía o imprudencia, podría ser el próximo en descender y encontrarse cara a cara con lo inexplicable. Los catapiles lo saben bien. Para ellos, cada expedición es un reto contra la muerte. Algunos buscan adrenalina, otros respuestas, otros simplemente se sienten atraídos por el misterio, pero las catacumbas no perdonan. Los túneles son como un organismo vivo que prueba, que pone trampas, que atrapa a quienes no tienen la fortaleza de enfrentarse a su propia mente. El silencio absoluto, la oscuridad inquebrantable, los huesos apilados en un orden macabro, todo eso forma un escenario que desgarra lentamente la cordura, y sin embargo, el magnetismo de ese lugar es irresistible. Quizá porque los seres humanos siempre hemos sentido la necesidad de enfrentarnos a lo prohibido, de mirar al abismo aunque sepamos que el abismo también nos mira a nosotros. Las catacumbas representan justamente eso, un abismo sin fin, un recordatorio de nuestra pequeñez frente a lo desconocido. En medio de todo esto, hay algo que no debemos olvidar: millones de personas yacen allí abajo. Cada hueso tiene una historia, cada cráneo perteneció a alguien que alguna vez caminó por las calles de París. Reunidos en esa oscuridad eterna, parecen formar una multitud silenciosa que observa a los pocos vivos que se atreven a entrar en su territorio, y muchos creen que esa multitud no es completamente pasiva, que hay un murmullo constante que impregna las paredes, un susurro colectivo de todos esos muertos que se niegan a desaparecer del todo. La gran pregunta es si esos susurros son producto de nuestra mente o si, en realidad, hay fuerzas invisibles comunicándose desde el otro lado. Los científicos ofrecen explicaciones racionales: eco, acústica, sugestión, pero los exploradores que han sentido un aliento en la nuca, que han escuchado su nombre en completa soledad, o que han visto figuras moverse en la oscuridad, no están tan seguros de que todo pueda reducirse a simples ilusiones. Quizá lo más aterrador sea la idea de que nunca conoceremos la verdad completa. Las catacumbas seguirán cambiando, seguirán escondiendo pasajes y revelando símbolos que nadie entiende. Cada cierto tiempo, alguien desaparecerá, otro encontrará algo inexplicable, y la leyenda crecerá aún más. Es un misterio que se alimenta de sí mismo, un ciclo eterno que mantiene viva la fascinación y el miedo. ¿Y si algún día alguien encuentra realmente las llamadas puertas del infierno? ¿Qué pasará si un explorador logra abrirlas y descubre que no eran solo una metáfora? ¿Estamos preparados para lo que pueda haber del otro lado? Tal vez las catacumbas no son un lugar de descanso, sino una frontera, y como toda frontera, lo que yace detrás no está destinado a los vivos. Al terminar este viaje, es imposible no sentir escalofríos. Porque las catacumbas no son un mito lejano, ni un cuento de terror inventado para asustar niños. Son reales, están ahí, esperando, y mientras París sigue brillando en la superficie, en la oscuridad subterránea millones de almas reposan, observando, susurrando, esperando que alguien más se pierda en sus corredores eternos. Así que la próxima vez que camines por las calles de la ciudad de la luz, recuerda que bajo tus pies se extiende un reino de sombras. Un reino que guarda secretos que tal vez nunca deban revelarse. Ahora quiero saber de ti: ¿te atreverías a bajar a las catacumbas de París sabiendo todo lo que acabas de escuchar? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo, y dime si serías capaz de recorrer esos túneles en completa oscuridad.